Hola, bienvenidos a la asesoría mini antes del tercer parcial de la cátedra de bioquímica. En esta clase voy a cubrir el tema de enzimas y específicamente las dudas que mi grupo seleccionó. Vamos a empezar. Para el desarrollo de los temas seleccionaron inhibición enzimática y por supuesto todos los mecanismos asociados a ellos, cofactores, que ahí estamos metiendo todos los temas de holoenzima, apoenzima. Vamos a hablar también de nomenclatura y clasificación, que ya me hicieron la pregunta con respecto a la clasificación. En caso de que no les haya llegado la información, no se preocupen por la clasificación específica de cada enzima individual. Concéntrense en la clasificación macro de los 7 grupos de enzimas. Finalmente estaríamos cerrando con el tema de regulación enzimática, que es bastante extenso, pero lo vamos a ver en una forma reducida. De todas maneras, el programa lo que les exige a ustedes principalmente, y se los he comentado antes y para los nuevos aquí, la lógica detrás de lo que está ocurriendo es más importante que se memoricen, que se caletreen los nombres y los números. Entiendan lo que ocurre y se van a poder defender tanto en la prueba como en las siguientes materias. Inhibición enzimática. Ustedes ya son familiares con la palabra inhibición y simplemente se refiere a la capacidad de disminuir la intensidad o la velocidad de algo. Si yo inhibo una enzima, las cuales sabemos que son catalistas, estoy hablando de su habilidad de acelerar reacciones. Por lo tanto, una enzima inhibida no va a poder modificar la velocidad de una reacción de la misma manera que lo haría, ni tampoco podría disminuir la velocidad de activación, la energía de activación necesaria para que ocurra la reacción de una manera tan eficiente como lo podría normalmente. Los mecanismos de inhibición enzimática son esenciales para la regulación de todas las vías metabólicas, siendo una de las razones por las que nosotros primero vemos enzimas antes de siquiera pensar en entrar en metabolismo. Todo proceso catalizado puede ser influenciado con los métodos correctos, métodos a los que por supuesto los seres vivos han evolucionado para tener acceso y cuidadosa regulación de cada una de las cosas que pueden y necesitan hacer. Los catalistas no son ajenos a las leyes de la física y termodinámica, y en el caso de las enzimas, son proteínas de elevada complejidad. Tienen las mismas y hasta más limitaciones y vulnerabilidades que otras proteínas. Nosotros vimos en los temas de proteínas que pequeños detallitos como el pH, es decir, la concentración de ácido y base disponible en el medio, como la temperatura, como la presencia de compuestos polares que pudiesen reaccionar con nuestras proteínas, son capaces de afectar la estabilidad de esa estructura. Las enzimas son capaces de sufrir todas estas limitaciones y en parte las reclutan como sus mecanismos para realizar catálisis. Inhibición enzimática es un tema complejo, donde hay muchas formas de acceder a similares resultados. Tenemos varias clasificaciones, pero podemos hablar de inhibiciones reversibles e irreversibles como nuestra primera clasificación. En los tipos reversibles, el inhibidor se une a la enzima, disminuyendo o anulando su capacidad catalítica. Luego puede separarse, lo que hace que la enzima siga siendo viable. Obviamente este es un mecanismo que no es tan potente como todos los demás, pero es uno de los más utilizados. Si yo puedo selectivamente alterar la capacidad catalítica de una enzima sin perderla, estoy conservando más energía que si la sacrificara de alguna manera. Sin embargo, como ya dijimos, las enzimas son proteínas, tanto por errores de código genético
como por infecciones, como por algún problema que pueda surgir, o simple entropía, una enzima podría perderse o se le une a algún inhibidor irreversible. Es decir, una vez el inhibidor hace su efecto, no es posible deshacerse de él. En las inhibiciones de tipo irreversible, el inhibidor anula por completo la habilidad de una enzima para catalizar, sin la posibilidad de cambiar esta configuración. El resultado es que tenemos una enzima inútil que debe ser catabolizada en elementos simples o excretada para evitar la formación de elementos indeseados. Recordemos que las enzimas no están allí simplemente como algo que acelera las reacciones. Sin esa velocidad de reacción, muchos procesos indispensables para la vida no podrían ocurrir. Sin embargo, que haya reacciones que no ocurrirían tan rápidamente sin la presencia de enzimas significa que hay una cantidad de metabolismos, de metabolitos e intermediarios que se producen y son tóxicos, son nocivos para el ser que los produce. Sin embargo, suelen transformarse rápidamente hacia una versión no tóxica o son dirigidos hacia la apropiada ruta metabólica que los va a desechar o se va a encargar de ellos de alguna manera. Sin embargo, tengan en cuenta de una vez, porque es un tema que vamos a tocar en unas láminas más adelante, que entre los mecanismos que otros seres vivos, incluyendo el hombre, a través del diseño de herramientas artificiales, han desarrollado, incluye la inhibición irreversible de enzimas, lo que por supuesto, a través de una ponzoña, un veneno, una toxina, puede dificultar, si no terminar, la vida de un ser vivo. Los siguientes términos para la clasificación son competitivo, no competitivo y mixto. Este tipo de inhibición hace referencia específicamente a la capacidad que tiene nuestro inhibidor para no ser desplazado y seguir haciendo su efecto de reducción de la capacidad catalítica. A simple vista podría parecer que estas diferencias no podrían ser tan importantes, ya que al final el resultado es que hay una reducción en la capacidad que tiene esa enzima. Pero sí hay muchas diferencias. El hecho de que un inhibidor tenga que competir con el sustrato hace imposible garantizar su capacidad inhibitoria. Sin embargo, en algunas condiciones es conveniente que nuestro inhibidor sea competitivo, como ocurre con algunos fármacos. Vamos a explorar un poquito de cinética enzimática antes de entrar a las en las explicaciones específicas sobre las diferencias entre esos tipos de inhibición. Tenemos que hablar un poquito de cinética enzimática. Esta es una ciencia que estudia cómo las enzimas interactúan con el sustrato a diferentes concentraciones, aumentando o reduciendo su velocidad de catálisis, es decir, su capacidad de transformar un reactante en producto. Ustedes son familiares ya con el postulado de Michaelis-Menten, donde se determinó que mayor concentración de sustrato más aumenta la velocidad de conversión a producto del sustrato, alcanzando en un punto una velocidad máxima, a la cual la enzima, en su concentración actual, puede transformar o ejercer su catálisis. También existe el gráfico de Lineweaver-Burke, donde se toman los mismos valores utilizados para Michaelis-Menten, pero el inverso de ellos, y se traza una recta y no una curva, donde el punto en que los ejes de nuestra recta se cruzan con los ejes
de nuestra gráfica, medimos velocidad máxima y constante de Michaelis. Este segundo método, es un poquito más preciso para determinar los valores de Vmax, ya que en el primer método, el de Michaelis, es imposible graficar la verdadera velocidad máxima. En nuestro gráfico de Michaelis-Menten, el final de las curvas en realidad no aparece, a pesar de que allí tenemos un final. Lo que ocurre es que esa curva se va a elevar infinitamente hasta alcanzar su velocidad máxima. Es decir, la velocidad máxima se alcanza cuando la concentración de sustrato es infinita y, adicionalmente, todos los complejos enzima-sustrato que pueden ser creados han sido creados. Todo eso que acabo de decir no son condiciones que ocurran en la realidad. Por ende, la graficación de la misma no solo no es posible, sino que no nos da una representación adecuada y precisa de qué es lo que está ocurriendo. Langweber y Burke diseñaron una versión alternativa de esa graficación utilizando los inversos de los valores necesarios para la curva de Michaelis. Utilizando el inverso es posible trazar una recta y no una curva, donde cuando nuestra recta interactúa con los ejes de la gráfica, podemos obtener los valores aproximados de constante de Michaelis-Menten y el Vmax. Sin embargo, hay que recordar que esto sigue siendo una aproximación a menos que lo hagan con un software. Una manera de hacerlo de forma relativamente precisa y aún así se expone error humano es hacerlo con papel milimetrado. Sin embargo, se considera que hacerlo en forma de Langweber-Burke sin software por lo menos da un aproximado lo suficientemente útil como para obtener información que podamos utilizar en práctica. Y se preguntarán a dónde voy con toda esta reexplicación de las curvas. Recordemos ciertos detalles. En la gráfica de Michaelis-Menten y en la gráfica de Langweber-Burke, pero calculado al inverso, tenemos que nuestro eje de las y está siendo representado por la velocidad a la cual se está transformando tanta cantidad de reactante en tanta cantidad de producto. Adicionalmente tenemos que el sustrato o la concentración de sustrato es una representación de la cantidad de materia reactante que tenemos disponible y cuando trazamos una curva utilizando esas dos coordenadas obtenemos una representación de cuánto sustrato se está transformando a determinada concentración del mismo. En la curva de Michaelis, mientras más hacia arriba se encuentre la curva, estamos hablando de una mayor velocidad de conversión. Mientras más a la derecha se encuentre, nos estamos refiriendo a una mayor concentración de sustrato. Es decir, la graficación nos está demostrando que mientras más incrementa la concentración de sustrato, más incrementa la velocidad de transformación de sustrato en productos. Para Langweber-Burke sigue un patrón similar. Sin embargo, como estamos trabajando con los inversos, mientras más baja en el eje vertical se encuentre nuestra recta o el punto de nuestra recta que estamos examinando, más rápido o más sustrato se está convirtiendo en producto. Es decir, si vemos una recta más arriba, estamos presenciando una disminución de la velocidad, porque es el inverso del valor actual que se puede medir en un experimento. Sin embargo, no ocurre así para la constante de Michaelis, que se mide cuando nuestra recta entra en contacto con el eje horizontal, eje de las X. ¿Por qué? Porque la fórmula que se utiliza es menos 1 sobre constante de Michaelis. Como estamos evaluando un negativo y está siendo multiplicado por menos 1, porque está por un símbolo negativo al principio, doble negativo hace un positivo. Por lo tanto, si se reduce la constante de Michaelis, igual se desplaza a la izquierda.
porque disminuye la concentración de sustrato necesario para que pase algo. Si aumenta la concentración de sustrato que estamos midiendo, entonces se desplaza a la derecha de igual manera que pasaría en la curva de Michaelis. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A las explicaciones y la información que necesitan para entender inhibición más precisamente. Vamos a la siguiente lámina. Ya podemos empezar a hablar de aquellos a los que denominamos tipos de inhibición reversible. En el tipo de inhibición competitiva, el inhibidor se comporta como un sustrato falso para la enzima, es decir, la enzima tiene cierto grado de afinidad por él. Sin embargo, es inferior a la afinidad que tiene por su sustrato natural. El resultado es que con suficiente concentración de su sustrato real, este puede desplazar al inhibidor y tomar su puesto en el sitio activo. Sin embargo, esto tiene unas implicaciones interesantes. Cuando la cantidad de sustrato no es abrumadoramente superior a la del inhibidor, tenemos una situación donde, a pesar de que habría suficiente sustrato para alcanzar la constante de Michaelis, que recordemos, es la cantidad de concentración de sustrato suficiente para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de la reacción, no se llega fácilmente a la constante porque hay una competencia por el sitio activo. Por ende, se necesita una mayor concentración de sustrato de la que se necesitaría normalmente para poder alcanzar nuestra constante de Michaelis. En otras palabras, esta es una situación donde la constante de Michaelis se desplaza hacia la derecha. Se necesita más sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima de la reacción. En nuestro primer gráfico tenemos una representación didáctica de cómo funciona. Hay una enzima con su sitio activo y tenemos disponible en el medio un sustrato y un inhibidor. El resultado posible es que o se une el sustrato o se une el inhibidor. No se pueden unir ambos juntos, pues los dos requieren del sitio activo para unirse a la enzima. En nuestro gráfico 2 tenemos una representación de la curva de Michaelis-Menten. Sin embargo, vemos tres líneas que representan. Son tres tomas de la velocidad de una enzima bajo ciertas condiciones diferentes. ¿Qué condiciones? Bueno, considerando que estamos hablando de inhibición, probablemente en presencia de un inhibidor. Y siendo competitivo significa que esa solución, donde antes probablemente solo había enzima y sustrato, se le agregó un sustrato falso, el cual puede competir con el sustrato real por el lugar en la enzima. Observando con detenimiento podemos ver que la constante de Michaelis para cada una de esas curvas se va desplazando progresivamente a la derecha a medida que esta la encontramos más abajo con respecto a su velocidad, es decir, eje vertical, eje de las Y. Sin embargo, esta representación da una imagen engañosa de la realidad, porque la velocidad máxima no varía en estos casos. Sí sabemos que la velocidad máxima se alcanza cuando la mayor concentración posible de sustrato está unida a la mayor cantidad posible de enzima. Y sabemos que es algo que solo ocurre cuando tenemos una cantidad infinita de sustrato. Entonces, el límite final, que no lo hay, de esa curva no va a aparecer en nuestra gráfica. A pesar de que parece haber una reducción de la velocidad máxima en nuestra curva, la realidad es que simplemente va a alcanzar la velocidad máxima luego, a consecuencia de la presencia del inhibidor. Pero la va a alcanzar, porque mientras más aumente la concentración de ese sustrato, más aún va a aumentar la afinidad de la enzima por él. Por ende, no importa cuánto inhibidor competitivo haya, si hay sustrato suficiente, eventualmente va a poder desplazar al sustrato falso, al inhibidor, y unirse a su respectivo sitio activo en la enzima.
En el gráfico de Lineweaver-Burk sí podemos observar mejor ese mantenimiento de la velocidad máxima. En esas líneas trazadas a través de un algoritmo, de un programa, de un software, hay una perfecta congruencia del punto donde se cruzan el eje de nuestra gráfica, eje de las Y, con cada una de las rectas. Si nos fijamos con detenimiento, es exactamente el mismo punto. Es decir, la velocidad máxima no varía. Pero la constante de Michaelis sí lo hizo. ¿Por qué? Bueno, misma representación de lo que ya habíamos visto. Al cambiar la afinidad al principio de la reacción, cuando no hay tanta concentración de sustrato, de la enzima por otra cosa que no es el sustrato que puede catalizar y transformar en producto, vamos a tener que se necesita una mayor cantidad de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Entonces, esa constante de Michaelis se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, nuestra primera recta, que es la que se encuentra más abajo con respecto al eje vertical, es también la que tiene su punto final y su lugar de, de cruce con el eje de las X, es decir, nuestro eje horizontal, y determinador de la constante de Michaelis, más hacia la izquierda, con el valor más negativo. Es decir, en el gráfico de Lineweaver, donde estamos trabajando por inversos, mientras más elevada esté con respecto al eje vertical, más estamos presenciando una inhibición. Para los que presentaron el examen, recuerden, a ustedes les van a colocar situaciones que se asemejan a lo que pueden encontrar en la realidad. Que algo no se asemeje perfectamente a una de estas curvas no significa que no lo sea. Traten de memorizar en lo posible cuáles son los que separan las características una del otro. Y elijan la que se acerque más y reúna más congruencias con uno de los tipos. Y esa es. La inhibición no competitiva es infrecuente. No se suele encontrar sola de manera muy común. Ahora, la importancia de conocerla está en la capacidad de entender cómo funciona la mixta, que vamos a ver a continuación. Ahora, la no competitiva aparece representada en un pequeño gráfico donde señala la flecha. Tenemos una enzima que se encuentra flotando en un medio donde hay sustrato e inhibidor. Hasta que no se une el sustrato, el inhibidor no va a acoplarse. Porque este tipo de inhibidor no competitivo no se une a nada que no sea el complejo enzima-sustrato. Cuando se une el complejo enzima-sustrato, se inhibe la catálisis. Se puede inhibir parcial o completamente. Lo usual es que se inhiba completamente. Al inhabilitar a una enzima de esta manera, básicamente se la remueve de la solución. No importa cuánto sustrato interactúe con ella, no va a poder catalizarlo. Por lo tanto, el efecto final que tenemos es uno muy similar a que si redujéramos la concentración de enzima en nuestra solución. En la gráfica podemos observar los efectos de esto. Nuestra primera curva, que es la que se encuentra más arriba, en el eje de las Y, representa la versión no inhibida. Tiene una velocidad máxima y una constante de Michaelis que son significativamente más elevadas que las dos siguientes, que están inhibidas. La diferencia entre la segunda y la tercera curva es que hay una mayor concentración del inhibidor en la tercera que en la segunda. Como podemos observar, al reducirse la velocidad máxima, también se reduce la constante de Michaelis. Es decir, se está reduciendo tanto la velocidad máxima de conversión que puede alcanzar nuestra reacción como
la cantidad de sustrato necesario para alcanzar la mitad de la misma. En nuestro gráfico de Lineweaver vemos exactamente el mismo patrón. Hay una reducción tanto de la velocidad máxima como de la constante de Michaelis a medida que introducimos más inhibidor a la fórmula. Como en Lineweaver-Burke estamos trabajando con los inversos de los valores originales, la curva que se encuentra en Michaelis más alta con respecto al eje de las Y es la que se encuentra más baja con respecto al eje de las Y en Lineweaver-Burke. Vemos un patrón lineal donde se reduce, es decir, se desplaza hacia la izquierda la constante de Michaelis a medida que se reduce la velocidad máxima. Este patrón de inhibición es muy fácil de identificar visualmente, así que traten de memorizarlo. Sin embargo, en el momento que lo vean, ya saben qué es. Los otros dos no se asemejan a este para nada. Finalmente, nuestro último de tipo reversible tenemos la mixta. El verdadero cometido de entender bien lo que ocurre con la competitiva es comprender de alguna manera todos los procesos que ocurren en la inhibición mixta. Finalmente llegamos al último tipo de inhibición reversible, la mixta. Parte de entender cómo funciona el componente no competitivo de esta clasificación está también en entender una parte de cómo se comporta el mixto. Como su nombre indica, lógicamente, es una combinación de los dos que acabamos de ver. Sin embargo, hay una peculiaridad importante, y es el efecto de la aleatoriedad en el resultado final. La concentración del inhibidor es una determinada, pero la cantidad de combinaciones que puede adoptar esos inhibidores con las enzimas disponibles es muy variada. Este tipo de inhibidor puede conectarse tanto al sitio activo como a otro lugar de la enzima, que funcionaría como uno no competitivo, puede acoplarse a su forma de enzima libre y también puede hacerlo a su forma de enzima sustrato. Es decir, hay una variabilidad bastante grande de cómo puede lograr afectar la enzima. Esto significa que en determinado momento podemos tener un inhibidor mixto que arroje cierto tipo de curva que se asemeje más al mecanismo competitivo, como podemos tener el mismo inhibidor en la misma situación que por pura aleatoriedad en una siguiente toma de muestra se comporte un poquito más cercano a cómo sería uno no competitivo. También existe cierta idiosincrasia característica de cada tipo de enzima. Tenemos situaciones donde cierto tipo de inhibidor competitivo puede unirse fuertemente solo a la versión de enzima libre, mientras que se une débilmente a la versión o forma de enzima sustrato, complejo enzima sustrato. Es decir, se une de una manera determinada y genera curvas determinadas con cierta enzima, mientras que ese mismo inhibidor genera curvas diferentes con otras enzimas. Todos estos factores hacen que los inhibidores mixtos sean un poquito difíciles de predecir en el comportamiento de sus curvas cinéticas. Es más común que ocurra la unión con más fuerza al complejo enzima-sustrato que a la enzima libre. Es decir, podemos pensar de una forma más segura que la curva que vamos a ver representada es una donde la enzima sustrato es un objetivo de mayor afinidad para nuestro inhibidor. El resultado sería que si el grado de afectación está más inclinado hacia enzima sustrato, estamos hablando de una situación donde la constante de Michaelis-Menten puede ser afectada, pero no lo va a hacer en tan igual medida como lo haría la velocidad máxima. Si vemos las dos curvas que tenemos disponibles, tenemos una muy marcada reducción de la velocidad máxima y también hay una reducción de la constante de Michaelis. Sin embargo, en la gráfica de Lineweaver nos damos cuenta de que los cambios de constante de Michaelis, si bien están presentes, son pequeños.
los cambios en velocidad máxima no son pequeños. Esta puede ser una manera de diferenciar aquella de tipo competitivo de la de tipo mixto. Sin embargo, por aleatoriedad, es posible encontrar variaciones de las de tipo mixto. Sin embargo, para fines académicos y didácticos, nos guiamos por el material que tenemos disponibles en los libros, donde lo que estamos observando es el resultado de cientos o miles de pruebas, donde vemos lo que es más probable que pase. Por lo tanto, si ustedes comparan esta graficación con la de inhibición competitiva, es posible encontrar marcadas diferencias, siendo la más importante, obviamente, la diferencia en las modificaciones de velocidad máxima. Guíense por allí al momento de diagnosticar si se están enfrentando a un tipo mixto o a un tipo competitivo. Lógicamente estoy hablando de venenos, ponzoñas, toxinas y por supuesto hay que introducir toxinas creadas artificialmente por el hombre, es decir, insecticidas, herbicidas y otros tipos de venenos. Uno de nuestros ejemplos más destacables, siendo una facultad de ciencias de la salud y teniendo contacto con una situación donde una gran parte del país vive en condiciones rurales y por lo tanto parte de su actividad económica importante es ganadería y agricultura. Existe un uso frecuente de estos sustancias y mecanismos de control de plagas para el manejo de las actividades. Sin embargo, estos compuestos, de los cuales me voy a referir en adelante como organofosforados, tienen la capacidad de afectar a cualquier organismo vivo por la manera en la que funcionan. Es decir, una persona que esté manejando esas sustancias de una manera inapropiada, sin los adecuados mecanismos de seguridad, puede contaminarse y padecer de los efectos inhibitorios de la misma. Primero un poquito sobre los compuestos organofosforados. Son compuestos orgánicos donde una cadena carbonada se encuentra unida a un grupo fosfato. Uno de los principales mecanismos a través de los cuales cumple su función como pesticida y herbicida es la unión irreversible a una enzima llamada colinesterasa, la cual cataliza la hidrólisis de acetilcolina a una versión inactivada. La acetilcolina es un neurotransmisor mensajero intra y intercelular y es intermediario de algunos procesos metabólicos. Hace falta destacar que es el principal neurotransmisor agonista del sistema parasimpático. Imagino que ya más o menos ven para dónde voy. La colinesterasa, al convertirla en una forma inactiva, significa que previene en su función la acumulación de acetilcolina en los receptores de la misma a través del organismo, los cuales en su mayoría son sinapsis. Sin la colinesterasa, empieza a sobreacumularse y sobreestimularse al sistema nervioso parasimpático. Se desequilibra la homeostasis y se produce el característico síndrome colinérgico, donde hay un grupo de manifestaciones clínicas como diaforesis, celorrea, broncorrea, diarrea. Hay un rango de debilidad muscular que va de astenia hasta parálisis muscular flácida, incluyendo los grupos respiratorios, así que hay un peligro de muerte. Hay miosis, hay un grado de amnesia variable, hay un grado de disrupción de la actividad cardíaca que va de bradicardia a insuficiencia cardíaca aguda, hay incluso un paro cardíaco. Es decir, todas aquellas funciones que el sistema parasimpático se encuentra regulando, pero fuera de control, porque está sobreestimulado. Como la unión es irreversible, solo se puede solucionar a largo plazo esperando que se produzcan nuevas enzimas que retomen la labor de aquellas que fueron inhabilitadas. El tratamiento
es que se provee soporte vital, es decir, oxigenoterapia, mantenimiento de vía aérea, cosas que ustedes manejarán mejor en el momento que toquen las áreas clínicas. Pero, ¿qué es importante entender de todo esto? Si se está administrando, accidentalmente por supuesto, una toxina que inhabilita una enzima, la cual deja un excedente de un sustrato que se produce en condiciones naturales, lo normal es que se provea en forma de antídoto algo que inhabilite esa función colinérgica, es decir, una farmacoterapia anticolinérgica que haga oposición a los efectos del parasimpático es la primera línea de acción para empezar a contrarrestar eso. El medicamento que se utiliza es atropina. No les voy a dar dosis porque eso no corresponde todavía, pero ténganlo en sus mentes. La atropina es un medicamento anticolinérgico y en estos casos se utiliza como el antídoto para la situación. Es decir, en el momento que estén haciendo su rural, estén en un lugar que tenga incidencias de pacientes en tipos de trabajo o viviendas rurales y les llegue con estas características, pregunten si tuvieron contacto con algún tipo de insecticida o trabajo de granja. Como saben bioquímica, saben qué hacer y no entran en pánico. Cerrando ya inhibición enzimática, pasemos al tema de cofactores. Este es un tema pequeño. Vamos a ver cómo, si sabemos que las enzimas son proteínas, pero la gran variedad de los procesos complejos que ellas catalizan, a veces ocurren en mejor contacto con moléculas inorgánicas que con moléculas orgánicas de tipo proteína, es decir, formadas por residuos de aminoácidos. ¿Qué moléculas inorgánicas? Bueno, las más comunes son metales. Los metales actúan como excelentes transportadores de electrones. Sin embargo, técnicamente no son moléculas orgánicas, pero en ningún lugar se impide que puedan ser incorporadas en pequeñas cantidades a moléculas orgánicas. Ahora, a veces lo que se necesita no es una molécula inorgánica como metal, sino otra molécula orgánica externa a una enzima de alta complejidad para que se acople al momento de catalizar el sustrato y se ocurre la reacción. Todo lo que acabo de explicar se conoce como cofactores enzimáticos. Hay que tener unas cositas en cuenta. Los cofactores son habilitadores de la función enzimática, siempre y cuando estén presentes. Porque si una enzima los requiere, y más de un par los requiere, su ausencia limita el proceso. Sin embargo, esto puede ser utilizado para regular una ruta. Sin el cofactor, la velocidad de la reacción puede ser muy inferior a la requerida, o incluso pueden ocurrir. Si tenemos en consideración que a veces la reacción catalizada es tan rápida que se acumula una cantidad de producto superior a la que se puede utilizar, una manera de impedir que se acumule una cantidad de producto es regular la cantidad de cofactor que hay disponible para que ocurra la reacción. Como ya mencioné, entre metales y moléculas de alta complejidad de tipo orgánico, pero que sean externas a las enzimas, amplifican el poder catalítico de una enzima que generalmente podría ser hasta cierto punto y no más. Si las enzimas solo estuvieran limitadas a ser formadas con residuos de aminoácidos, fallarían en el proceso de optimizar las reacciones que van guiadas por termodinámica pura a su límite real. Incorporando sustancias metálicas que tienen una elevadísima capacidad de transporte de electrones, se crean condiciones mejoradas para mantener el orden, porque trabajo útil, entalpía, permite mantenimiento de condiciones aptas para la vida y, por supuesto, esto también es un indicativo de una mejora de la eficiencia energética.
Un detallito es que aumentar la complejidad es un arma de doble filo. Si bien más cosas de mayor grado de dificultad pueden ocurrir simultánea y rápidamente, si los procesos que están ocurriendo son más complejos y más eficientes, por supuesto, eso también hace a la ruta más vulnerable a ser interrumpida. Un desorden metabólico, un trastorno genético, una patología infecciosa que afecten a un cofactor va a tener un efecto directo sobre la capacidad de una enzima para funcionar. Si depende completamente de un factor, no va a iniciar su proceso de catálisis sin él. Este sistema de cofactores y anexos tiene partes. A lo que nos referimos como cofactor suele ser simplemente uno o más elementos metálicos. A la izquierda tenemos una tablita tomada de el Leninger octava generación, edición, donde aparecen ciertos compuestos metálicos y la enzima a la que se encuentran asociadas. Las coenzimas son moléculas orgánicas o metaloorgánicas, es decir, una molécula orgánica de alta complejidad que haya incorporado un metal en su composición y no sea parte de la enzima original. Es a lo que denominamos como coenzimas. Ellas suelen actuar como transportadores temporales de ciertos grupos funcionales. No necesariamente van a estar unidas todo el tiempo a la enzima con la que trabajan. Sin embargo, ahí pasamos a la siguiente parte. Un grupo prostético simplemente se refiere a un cofactor o una coenzima unido covalentemente a su enzima. Esta unión covalente nos dice que es una unión fuerte. No se va a romper con facilidad, pero no significa que sea permanente. Hay ciertas condiciones bajo las que se puede romper. Pero generalmente algo que se convierte en un grupo prostético suele permanecer allí durante una buena parte de la vida útil de la enzima, o al menos mientras el proceso metabólico al que se haya incorporado esté activo. Finalmente tenemos a la holoenzima. Todo lo que estaba describiendo ha ido en un proceso de incremento en complejidad, donde simplemente una parte se va sumando a la otra. Y aquí tenemos el total. La holoenzima es la denominación que le damos a una enzima que está unida covalentemente a su grupo prostético y están actuando y funcionando como una sola entidad. Aquí podemos observar una enzima nueva, altamente compleja, y que la vamos a examinar en detalle en tercer lapso. Aún no, no se preocupen. Eh, Ella es una holoenzima. Se llama ADN polimerasa 3. Es una enzima que participa en la síntesis del ADN. Como su nombre indica, es una tercera de un grupo de enzimas que participan en el proceso de replicación. Como podrán imaginar, el hecho de que haya una enzima con una cantidad de subunidades tan grandes, y sabemos ahora que estamos hablando de una que necesita su cofactor para funcionar, entendemos que cualquier pequeña afectación de cofactores puede tener efectos devastadores en el funcionamiento de hasta la replicación del ADN. Sin replicación del ADN no hay nada. Antes de continuar, tenemos el término apoenzima, que simplemente se refiere a la parte proteica de una holoenzima. Cuando hablamos de la parte proteica, nos estamos refiriendo a la enzima original. Es decir, si yo tengo una enzima a la cual se le unió un grupo prostético formado por una molécula metalorgánica, a lo que nos referimos como apoenzima, es a la enzima original que existía antes de la unión de su grupo prostético. La regulación enzimática es el proceso a través del cual el metabolismo modifica la velocidad general de una ruta metabólica y lo hace afectando a una o más enzimas reguladoras específicas de cada ruta.
Por supuesto, existen diferentes maneras de hacer esto, y es lo que vamos a ver a continuación. Pero es necesario entender que las enzimas reguladoras son diferentes a las enzimas no reguladoras. La mayor parte de las enzimas no son reguladoras ni se encargan de la velocidad general de toda una ruta metabólica. Las enzimas reguladoras pueden ser afectadas por diferentes elementos que hacen que haya formas de controlar la velocidad de catálisis en esa ruta. Todas las rutas metabólicas incorporan al menos dos tipos de regulación en ellas. Es necesario incluir alguna forma de regulación para evitar que se acumulen intermediarios o sustratos, o si se necesita aumentar la producción, hay una forma de influenciar todo eso simplemente tocando uno o dos pasos. Si no, tendrían que hacerse modificaciones mucho más grandes para obtener los mismos resultados. Y recordemos que la evolución trata de ser lo más eficiente posible con la energía, con la limitada energía que tenemos. Entre los mecanismos que vamos a ver, tenemos la disponibilidad de sustrato, que es una de las formas más sencillas de control y no es específica de las enzimas reguladoras. Sin embargo, es uno de los mecanismos. Es la forma más simple de control. Automáticamente, al variar la concentración de sustrato, tenemos un cambio en la velocidad. Lo sabemos por el postulado de Michaelis-Menten. A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad de conversión de catálisis de reactante a producto y por ende mayor la disponibilidad de sustratos y, si es el factor limitante, mayor la velocidad de la ruta. Ejemplo básico que vamos a ver muy pronto es la fosfofructoquinasa en la vía metabólica de la glicólisis. El alosterismo es quizás uno de los más complicados mecanismos que tenemos. Más adelante lo vamos a desarrollar en detalle, pero sepan de una vez que se refiere a algo muy similar a cómo funcionaba la inhibición no competitiva, excepto que aquí tenemos inhibición y estimulación, es decir, modificación de velocidad positiva o negativa. Vamos a desarrollar eso. Hay un cambio en la configuración, en la estructura de la enzima afectada por estimulación o inhibición alostérica a través de una segunda molécula, o más de una, a los que vamos a denominar efectores o moduladores alostéricos. Aparte de eso, tenemos la modificación covalente, que es un tipo de modificación irreversible, la cual cambia de forma permanente las características de una enzima. Al unir a ella otra molécula o otro grupo, las cuales pueden destruir la capacidad catalítica de una enzima. El alosterismo también es conocido como el cambio dinámico de forma o estructura de una enzima. Estas son enzimas regulatorias que suelen ser muy grandes, más grandes del usual y bastante complejas, porque poseen múltiples sitios de unión para otras moléculas y múltiples dominios de proteínas que conforman toda su estructura. La cinética de esta enzima se parece mucho a lo que vimos sobre la curva de afinidad del oxígeno por parte de la hemoglobina, donde varían dependiendo de la concentración a la que se encontrase el oxígeno y si la hemoglobina ya tenía contacto o no con un oxígeno, había un cambio importante de afinidad. Aquí vamos a tener una situación similar, donde la presencia de nuestro modulador alostérico puede hacer que la enzima pase de un estado relajado a un estado activo, que era lo que pasaba con la hemoglobina. En este caso, la enzima actúa como un procesador catalítico que va a no requerir, pero sí ser influenciada de manera muy marcada por la presencia de sus moduladores alostéricos. Sé que esto suena muy similar a inhibición no competitiva, pero no es igual. En presencia de una molécula capaz de afectarla, la configuración general de una enzima va a cambiar. El resultado es una modificación de la afinidad por su sustrato.
La cantidad de combinaciones posibles y razones evolutivas para la existencia de enzimas con esta capacidad regulatoria y de los muchos diferentes reguladores o moduladores alostéricos es un tema bastante complicado y lo vamos a intentar reducir en la mayor medida de lo posible. Hay un par de clasificaciones más. Cuando el efector alostérico es el mismo sustrato de la enzima, la regulación es homotrópica y ocurre en el mismo lugar del sitio activo. Es decir, el mismo sustrato que está uniéndose por afinidad a la enzima y que va a ser procesado, también es el que regula el cambio de configuración. Vamos a ver un poquito más de eso. Cuando es otra molécula diferente al sustrato, es regulación heterotrópica y ocurre en un lugar diferente al sitio activo. Sin embargo, sepan que lo que había mencionado de que son moléculas muy grandes con respecto a otras enzimas y se debía a que tenían diferentes sitios activos o diferentes sitios de unión, mejor dicho. Es por eso, hay un sitio activo para catálisis y hay otros sitios de unión a los cuales se van a unir los moduladores alostéricos. Hay diferentes resultados de la manera en que se comportan todas estas variables, interactuando dependiendo de la enzima, porque ese es otro detallito. Hay una parte que cambia, donde puede ser el mismo regulador alostérico, pero el resultado es diferente dependiendo de la enzima. E incluso siendo el mismo regulador y la misma enzima, puede haber cinética diferente dependiendo de la aleatoriedad de todo el proceso. Hay unas gráficas más adelante, no se preocupen. Ejemplos son como que el sustrato puede ser modulador alostérico positivo para asegurar la unión y formación del complejo enzima-sustrato hasta que finalice la catálisis. También tenemos un caso donde la molécula del producto puede ser un modulador alostérico heterotrópico negativo para su enzima de origen. Es decir, en el momento que empieza a existir en solución un exceso del producto, la regulación alostérica negativa evita que se genere más producto. También puede haber regulación alostérica homotrópica negativa para que la reacción solo ocurra hacia la derecha si la constante de equilibrio favorece la formación del producto significativamente más que la formación de los reactantes. Es decir, nada más se produciría producto en condiciones donde hay una concentración mucho mayor de reactantes. Este tipo de regulación es muy complejo y muy variado. Pero si se han dado cuenta, yo no les he lanzado números y hasta este segundo no les he lanzado gráficas. Porque el punto no es que se intenten memorizar y conocer la excesiva minuciosidad disponible en cada ruta metabólica. El punto es entender a rasgos generales la lógica detrás de cómo el cambio de forma de una enzima inducido por otra molécula diferente de esa enzima hace que un sustrato, como por ejemplo un fármaco o una toxina, sean captados y catalizados hacia una ruta metabólica segura o pase lo contrario y se falla en hacer eso. Se pueda causar un daño a un ser vivo y se necesita intervenir para prevenir o solventarlo. Entendiendo como profesionales que van a hacer qué fue lo que ocurrió y cómo resolverlo. Porque el primer paso de todo es saber qué está pasando antes de saber cómo resolverlo. Bueno, con esto cerramos. Recuerden que en bioquímica ustedes vienen a entrenar su capacidad lógica. Puede que tengan dificultades con los números, puede que no entiendan las fórmulas, puede que sea muy difícil entender qué está pasando en una reacción. Pero si ustedes ahorita entrenan su razonamiento lógico y entienden qué está pasando a grandes rasgos, se van a poder defender en todo lo que llevan y les queda de carrera. Bueno, nos vemos en el examen. Diviértanse.